Hola y bienvenidos al canal de la historia y otros cuentos. Hoy comenzamos una serie de vídeos en los que nos adentraremos en la historia y los cuentos que rodearon el final del poder de los zares en Rusia y el surgimiento de la Unión Soviética. En el capítulo de hoy hablaremos de las características del Imperio ruso a principios del siglo XX y de la Revolución de 1905. Rusia, a principios del siglo XX, mantenía las características de los estados del antiguo régimen: el poder absoluto y autocrático por derecho divino del zar, una economía agraria y señorial y una sociedad dividida en estamentos. El poder estaba monopolizado por el zar de la familia de los Romanov. Tras las intenciones reformadoras de Alejandro II, Alejandro III y Nicolás II retomaron el más duro absolutismo. Para mantener el control del país, el zar controlaba con una fiel burocracia, el ejército y una temible policía secreta, y el sustento ideológico de la Iglesia ortodoxa. La oposición política al zar se articuló en una serie de partidos, como el Partido Democrático Constitucional, el KDT o Partido Kadet, fundado en 1905, que defendía el liberalismo burgués. Entre los campesinos destacó el modelo del socialismo agrario, del Partido Narodniki, que se podría traducir como partido populista. Sus objetivos eran derrocar la monarquía y distribuir tierras entre los campesinos. El Partido Social Revolucionario, o Eserita por sus siglas, fundado en 1901, defendía una ideología socialdemócrata. Las ideas marxistas fueron recogidas por el Partido Socialdemócrata Ruso, fundado en 1898. Este partido se fragmentó en 1903 en dos grupos: los bolcheviques, dirigidos por Lenin, y los mencheviques, liderados por Yuri Martov, siendo los primeros más radicales en sus postulados. La economía se sustentaba en una agricultura latifundista de propiedad feudal. La productividad era muy baja debido a la falta de mecanización, por lo que se fundamentaba en el modelo expansivo y en la mano de obra servil, propia de su modelo social. El resultado era una enorme brecha entre la aristocracia y los campesinos. La pequeña y mediana propiedad era muy escasa. La industria apenas se había desarrollado en algunos enclaves muy concentrados en la zona occidental, como Moscú, San Petersburgo, Ucrania y los Urales. La mayor parte de estas fábricas fueron fruto de la colaboración con Francia tras la firma de su alianza. El Imperio ruso dominaba inmensos territorios, formando un estado multinacional con culturas y religiones diversas, dominado por la dinastía de los Romanov. Durante la época del imperialismo se había expandido hacia el sur por el Cáucaso, hasta Persia, sobre la que ejercía una gran influencia, y por la parte central de Asia, Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, acercándose a la frontera norte de la India, lo que generó ciertos roces con Gran Bretaña, muy celosa en la protección de la joya de su imperio colonial. En el extremo oriental alcanzó la ciudad de Vladivostok, en el Pacífico, enlazada con Moscú mediante el mítico ferrocarril transiberiano, que debía articular el inmenso territorio y transportar los recursos de todo el imperio hasta sus zonas industriales. El interés por controlar Manchuria, zona muy rica en materias primas, chocó con los intereses de Japón, que aspiraba también a dominar dicho territorio. La guerra entre ambos países estalló en 1904. Este conflicto, del que luego volveremos a hablar, tuvo importantes consecuencias internas en Rusia. La oposición al zar Nicolás II aumentaba en todo el país, debido a las malas condiciones de vida de la mayor parte de la población y a la corrupción generalizada en la corte, con la proliferación de camarillas donde personajes como Rasputin ejercieron una notable influencia. La agitación política y social crecía cuando estalló la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. El resultado fue una derrota humillante para el ejército ruso, ante una potencia emergente con un ejército moderno y occidentalizado como era Japón. Rusia se mostró como un gigante con los pies de barro, un ejército numeroso pero con grandes carencias en su logística, organización y dirección. La tensión creció, especialmente cuando una manifestación pacífica de obreros y campesinos, dirigida por un clérigo ortodoxo, se presentó frente al Palacio de Invierno y fue disuelta con brutal violencia por los cosacos del zar. Fue el 22 de enero, 9 de enero en el calendario juliano que por entonces se utilizaba en Rusia. Aquel día pasó a la historia como el Domingo Sangriento. Las noticias se propagaron por todo el país, provocando protestas, huelgas y ocupaciones de tierras por toda Rusia. La imagen del zar estaba muy deteriorada. Tras la derrota en la guerra, los motines en la marina se sucedieron.
El del acorazado Potemkin, inmortalizado en la película de Eisenstein, se convirtió en el símbolo de la Revolución de 1905. No faltaron las revueltas nacionalistas en Polonia y los territorios del Báltico y en las zonas de mayoría musulmana. El zar temió perder el control del ejército, por lo que puso en marcha una serie de tímidas reformas, como la convocatoria de una asamblea legislativa, que debía elaborar una constitución, y una propuesta de reforma agraria para solucionar el problema de la pobreza en el campesinado del imperio. Rusia parecía encaminarse hacia un modelo de monarquía constitucional. Sin embargo, todo quedó en nada. Una vez controlada la situación, se aprobó una constitución muy conservadora, la asamblea apenas tuvo poder y fue disuelta poco después, mientras que la reforma agraria quedó en un cajón. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya servido para entender este periodo de la historia de Rusia. En próximos capítulos veremos cómo el control que el zar parecía haber recuperado se romperá al desencadenarse la Primera Guerra Mundial, hasta que en febrero de 1917 una primera revolución acabe con el absolutismo. Meses después, en octubre, una nueva revolución permitió el acceso al poder de los bolcheviques, un acontecimiento clave para la historia del siglo XX. Nos vemos.